todos. Mi queridísima Mariana Benítez, qué alegría tenerte acá en este lunes de Mariana. Hacía varios lunes que no te veía yo y ahora... Dos, para ser exactas, dos. Dos, bueno, para mí son Pero sí se sintió una muchísimos. eternidad, querida Bueno, es Yuri. que han pasado tantas cosas, Mariana, que se siente como si hubieran pasado 2 años. Demasiado, Ahora, demasiado. Tomé un respirito de dos semanas, pero sí, la verdad es que, como bien dices, fueron muchas cosas y bueno, la última, por cierto, pues muy preocupante y aprovecho para mandar mi solidaridad y mi respaldo a alguien un periodista muy importante para Imagen, nuestro querido que Ciro es Gómez Leiva, por Ciro supuesto. Gómez Leiva, y esto tan desafortunado que ocurrió, tan peligroso. Hemos hablado tantas veces de la situación de los periodistas y las periodistas en nuestro país. México es el país más violento y más peligroso para ejercer el periodismo y mira digamos, a qué nivel tocó en esta ocasión, siendo pues un periodista sumamente reconocido igual que tú. Así que, pues bueno, querido Ciro, le mando un abrazo a través de estos micrófonos. Y bueno, pues otro de los temas importantísimos que han pasado en estos días y que yo creo que hay que retomarlo porque como que ya vienen las fiestas navideñas y la gente se distrae pues, con los brindis, con la fiesta, etcétera. Y está muy fuerte, muy preocupante esta reforma que se aprobó, la que llamó el propio presidente su plan B, porque pues vamos a recapitular muy rápido, pero recordemos que no se pudo pasar la reforma constitucional que quería el presidente, donde, bueno, también traía una serie de cambios muy preocupantes que trastocaban nuestro sistema electoral. Pero pues lo hicieron, sí, a través de un plan B, lo habían anunciado, y tantito después, en esa misma sesión de que se le dijo no, porque no se juntó la mayoría calificada que se requería para una reforma constitucional, pues resulta que ya tenían bajo la manga pues el plan B, que eran reformas a las leyes y que pues sabiendo que tenían una mayoría que sí les permitía, porque reformar leyes secundarias pues lo pueden hacer con una mayoría simple, y bueno, pues empezaron a discutirse estas reformas. Se aprobaron primero en Cámara de Diputados, se fueron al Senado, ahí tras 18 horas de debate se le hicieron algunos cambios, se regresaron esos cambios a la Cámara de Diputados y parcialmente se aprobaron esos cambios en Cámara de Diputados y algunos ya se mandaron al Ejecutivo para su promulgación, pero hay otros que quedaron ahí pendientes y vamos un poquito rápido a hablar de qué implicaciones tiene, querida Yuri, estas reformas que pues sí, aplicaron en el Congreso la aplanadora, la mayoría de Morena y los partidos que la apoyan. Son reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la expedición de una Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Y bueno, pues también en materia de propaganda gubernamental hubo reformas. Y bueno, pues es triste saber que una sola reserva promovida por la oposición no se aprobó. Se aprobaron cambios en el Senado, sí, pero promovidas por los propios partidos. Por cierto, que les van a dar un revés porque el propio presidente no le gustó algo que aprobaron en el Senado y eso es lo que está deteniendo esta aprobación completa de su plan B. Pero ni una sola, después de más de 1,000 reservas que se presentaron en el Senado, una sola no les quisieron aprobar a la oposición y pues aplicaron el mayoriteo. Y bueno, pues decía yo, son seis reformas, seis leyes que se impactan. Me faltaba decir la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de propaganda gubernamental. Son cambios durísimos, gravísimos, Yuri, evidentemente inconstitucionales la gran mayoría de ellos. Y pues sí, eso mismo lo dijo el propio coordinador de Morena en el Senado, que él no podía, que él sabía de las consecuencias que conllevarían esta decisión, pero que él no iba a aprobar por ser abiertamente inconstitucional esta reforma, ¿no?
¿Cómo podríamos dividirla, es decir, en su análisis? Bueno, digamos que en dos paquetes, ¿no? El primer paquete de reformas eran 4 leyes, ya decía yo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la emisión de una nueva ley de medios de impugnación, y el segundo paquete, las últimas 2 reformas que he mencionado. Entonces, dentro de esto podríamos decir que se impacta en temas de derechos político-electorales, modificaciones a lo que es el sistema nacional electoral como tal y al sistema de justicia electoral. ¿Qué cambios podemos ver en temas de los derechos político-electorales? Primero, por ejemplo, garantía de voto a a las personas que estén enfrentando una prisión preventiva. Garantía de voto, así como se oye, para personas con discapacidad aún en estado de postración. Están previendo que sean los funcionarios del INE, que por cierto, funcionariado que va a ser reducido en un 80%, más del 80% quienes son del servicio Uf. civil de carrera. Pero eso sí, están previendo que todo aquella persona con una discapacidad que la tenga en un estado de postración, van a ir los funcionarios del INE a recabarle su voto, ¿no? Entonces, pues no sabemos esto con qué fin, ¿no? Es decir, por supuesto que todos tienen el derecho de ejercer, y hay que pensar en las personas con alguna discapacidad, pero cuando se habla ya de un grado grave de discapacidad, pues no sé, inquieta esta idea. Eh, eh, o al menos alerta, ¿no? De por qué pretenden hacer, ¿no? Y quién va a determinar, qué médico va a determinar que hay una persona con discapacidad y que no puede acudir a su domicilio, preguntaría yo. Es decir, ¿cómo se va a regular esto y por qué no lo hicieron desde la ley? Otra cosa es, se facilita el voto a las personas en el extranjero. Eso puede sonar pues positivo. Ya venía el INE trabajando tiempo atrás a través de lineamientos para garantizar el voto de las personas en el extranjero. Esta vez, por primera vez, se reconoce desde la ley tal cual para poder votar por Internet. Regula las cuotas de inclusión de estas minorías. Por ejemplo, establece que los partidos estén obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos como los jóvenes, las indígenas y los indígenas, afromexicanos, migrantes. Igual, tengo que decirlo, tenemos que decirlo, el INE había avanzado en lineamientos en esto, es decir, no es que no se hubiera previsto y no se ha avanzado en esta materia, solo que ahora se queda claramente previsto desde la ley. Eh, Establece, por ejemplo, aquí hay algo que no se ha comentado mucho, Yuri, que tiene que ver con las limitantes que se pusieron en materia de paridad. Pareciera que vamos para atrás, pero nuevamente estamos hablando de algo abiertamente inconstitucional, porque no hay a dónde hacerse. La Constitución es muy clara y establece el principio de paridad en todas las candidaturas sin excepción alguna. Pero aquí pues hay un truco en la redacción que establece que sí, bueno, los partidos tienen que respetar la paridad en las postulaciones a cargos de elección popular, y que en el caso de las candidaturas a gubernaturas, bueno, esto lo debe garantizar los partidos, dice, pero también que lo deben hacer en el ejercicio de su autodeterminación. Entonces, ahí llama un poco la atención esta redacción que pudiera prestarse a abusos, a simulaciones y a pues, que sea una ventana de un resquicio por el que les escapen los partidos políticos y no cumplan con la paridad, lo cual sería un retroceso gravísimo. Algo que, por cierto, el INE ha sido sumamente activo para garantizar y no permitir ningún tipo de fraude a la paridad en este tipo de candidaturas a las gubernaturas. Venimos celebrando que ya son cada vez más mujeres en los cargos a gubernaturas, pero pues esto es simple y sencillamente un grave retroceso. Y en cuanto al Sistema Nacional Electoral, pues bueno, pues algo que a lo mejor no está muy familiarizado la gente que nos está escuchando, pero tiene que ver con la eliminación de una parte estructural muy importante del INE, que son la Junta General Ejecutiva, que es de donde se mandan directrices para el ejercicio del presupuesto y los criterios de organización electoral. En su lugar se plantea crear una comisión de consejeros y consejeras, plantean que se remueva, y parece que era por consigna que se remueva a Edmundo Jacobo, que es el actual secretario ejecutivo del INE. No, pues que haya un
un encargado de despacho, es decir, ni siquiera se prevé que haya un nombramiento que pase por el Congreso, sino pues encargado de despacho hasta que pase este proceso que viene, ¿no? Es decir, esta ley es creada con el hígado a modo para realmente abrirle y quitar cualquier piedrita en el camino para sus corcholatas de este presidente. La verdad, hay que decirlo así de claro. No sé, es decir, hay muchas partes de esto que pues tiene dedicatoria, que pareciera que es un ajuste de cuentas de los agravios que pudieron haber sentido en Morena, por ejemplo, cuando se cancelaron candidaturas a personas como Salgado Macedonio en Guerrero, y entonces es hacer la ley a capricho, por consigna, sí, con el hígado, ¿no? Pero preocupa porque esto va a tener un impacto en la organización, es decir, en este afán tramposo de decir que vamos a ahorrarnos porque cuesta mucho, pues bueno, hay una estructura permanente que está conformada por personas del servicio de carrera, un personal sumamente profesional que hace a nivel distrital, pues hace desde revisión del padrón, desde capacitación electoral, se encargan cuando llega el momento de la elección, pues se encarga de la instalación de casillas, de revisión inclusive de cumplimiento en materia para prevenir la violencia política, en fin, y esto pues simple y sencillamente rasuraría el 84% de esta estructura. Es realmente pues lamentable, y esto en los hechos en que se va a dar, en que se va a notar, pues en la falta de certidumbre, en la falta de organización adecuada de los procesos electorales, ¿no? Ya lo veremos, desafortunadamente, o esperemos que no lleguemos ahí, porque la esperanza es que la Corte no vaya a validar estas reformas que se han aprobado. Esperemos que no lo haga de facto al permitir que pase el tiempo, que pase el proceso electoral, y hasta después del proceso electoral se pongan a revisar si es constitucional o no estas reformas, ¿no? Sabemos que hay muchas reformas que no le han entrado y están como que pateando el balón. Esto se mira así, querida Yuri, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, esto es lo que te quiero decir, que son algunas de las principales modificaciones que preocupan y que, pues como lo ha anunciado el INE, le van a entrar a la batalla legal, y eso es lo mínimo que podríamos digamos que apoyar las y los mexicanos que estamos preocupados por el futuro de nuestra democracia. Así es, mi queridísima Mariana Benítez, por este lunes de Mariana, te mando un beso enorme, te espero por acá la próxima semana. Creo. Claro que sí. Creo. Sí, lunes. Te mando un beso enorme. Lunes 26, no me acuerdo qué día es, pero ahí estaremos. Con muchísimo gusto, mi querida Yuri.